Ya regreso. Oigan, echemos un vistazo al Estudio Nacional de Opinión Pública del mes de noviembre. Este estudio lo produce cada mes la Casa México Elige, con una metodología pues muy bien definida, con una encuesta comparable, con una encuesta que permite hacer inferencias, comparaciones, confrontar un mes a otro, cómo se van sintiendo las mexicanas y los mexicanos con temas centrales de discusión en la vida pública. Y bueno, ir midiendo, ¿no?, la evolución de las percepciones y de las sensaciones y de los datos que tienen las mexicanas y los mexicanos. Es Sergio Zaragoza, el socio director de México Elige, con quien hablamos cada mes, y yo le agradezco mucho que nos permita conocer este reporte y estos resultados. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Como siempre, con el gusto de estar contigo, con tu auditorio. Gracias, querido Sergio. Bienvenido al Bajío por W Radio en Así las Cosas. Oye, Sergio, siempre empiezo por este tema porque me interesa mucho, los que nos gustan los datos, los números, las estadísticas, pues garantizar que lo que presentamos siempre es un documento con valor, digamos, ¿no?, con seriedad, robusto. A ver, metodología de este Estudio Nacional de Opinión Pública, así muy breve, pero que la gente sepa cómo se construye, Sergio. Este estudio se levantó del 11 al 14 de noviembre, como lo hacemos cada mes. Es un estudio mensual. En esta muestra de este mes fueron 2.548 mexicanos entrevistados mayores de 18 años de edad que cuentan con algún tipo de aplicación en las plataformas de Meta, ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram, Threads o el Audience Network de Facebook, que estas plataformas cubren alrededor del 94% de los mexicanos en edad para votar en todo el país. Oye, buenísimo. Ahora sí vamos, porque hay muchas diapositivas, no las podemos ver todas, pero vamos a algunas cuantas. ¿Cuál considera la gente encuestada? Híjole, esto no le va a gustar a la 4T, esta respuesta. ¿Cuál considera que es el principal problema del país, Sergio? En el tema problema país, cuando hablamos de temas desagregados, es decir, temas específicos, el tema de corrupción es el más alto, con una percepción del 28.6%. Cuando nos vamos a temas agregados, si corrupción se mide por sí sola, porque no la podemos desagregar en diferentes temas. En el caso del tema de seguridad pública, sí se desagrega en el tema de inseguridad, violencia y narcotráfico. Si sumamos esos tres temas, ese es el primer lugar como tema principal de preocupación en los mexicanos, con un 48%. Este mes, con un incremento del 6.6%, es decir, un buen incremento en el tema de la percepción de falta de seguridad en los mexicanos. Esto no en contraposición, sino en complemento ante el problema de las familias. Este mes también tiene un incremento de casi 7 puntos porcentuales, el tema de que la seguridad es el principal problema en las familias en el país, con un 42.5%. Más allá del tema económico, que es un tema muy serio, el tema de la seguridad pública hoy se ha vuelto mucho más serio que el tema de economía en los casos de las familias mexicanas. Oye, las familias, bueno, entonces la inseguridad, 24% es lo que más le preocupa a las familias mexicanas, según esta encuesta, este estudio nacional de opinión pública que está presentando el mes de noviembre la Casa México Elige. Oye, pero también está el alto costo de la vida y los bajos salarios. A ver, como a las familias sí la inseguridad preponderantemente preocupa, pero el poder adquisitivo y los ingresos, Sergio. El problema inflacionario, el problema de qué tanto puedes comprar en el supermercado con el dinero que tienes de tus salarios. En este caso se le pregunta qué sucedió con los precios de los productos en este mes. El 56.4%, con un incremento de casi 3 puntos porcentuales de un mes a otro, dice que han subido mucho los precios de los productos que se compran mes a mes. A esto de nuevo en contraste con las declaraciones de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que con 200 pesos se puede comprar una canasta básica en este país. Bueno, pues sí, a ver, que nos acompañe, que nos lleve a donde se compra, que nos lleve la presidenta a donde se compra con ese precio. Oye, Sergio, a ver, también hemos estado viendo en esta encuesta de Estudio Nacional de Opinión Pública,
El tema del desabasto de las medicinas que le puede mucho a las mexicanas, a los mexicanos, que ha sido un problema serio en los últimos 7 años, un problema que si bien es cierto, un tema que si bien es cierto no estaba del todo resuelto, pues no había sido realmente un problema serio hasta que llega la 4T, cambia todo en ese afán de querer según resolverlo todo y romper la corrupción, etcétera. El tema del desabasto sigue ahí latente. ¿Cómo se siente la gente en este estudio del mes de noviembre? No solo sigue ahí, sino que sigue en incremento. Este mes, el 82.4% de los mexicanos, el mes pasado estuvo por debajo del 80%. Este mes el 82.4%, es decir, 8 de cada 10 mexicanos considera que hay desabasto de medicinas en el país. Solamente 17.6% dice que no hay desabasto. Y en este caso hay una pregunta donde le hacemos a todos los entrevistados que si ha batallado para encontrar el medicamento que necesita. Esta es una pregunta de que le damos de control para poder ver la pregunta anterior si también hay un incremento. Y este mes esto se incrementó a 68.6, es decir, la gente también está batallando. No solamente no hay medicamentos, sino que están batallando para encontrar el medicamento que necesitan en otros lugares. Hay una parte del estudio que diría que México va por... ¿Qué dice la gente? ¿Cómo siente que va a México, Sergio? Por mal camino, el 53.5% de la población, por buen camino, 43.3%. De nuevo, un incremento grande, porque el mes pasado estaba por encima el tema de buen camino en el país. En este mes se pasa el tema de la percepción de que México va por mal camino. Y mucho de eso tiene que ver, Héctor, con el tema también el tema de la inseguridad, los incrementos de la inseguridad, el tema de el rumbo país, tiene que ver con el tema del asesinato en Michoacán de Carlos Manso. El 99.1% de los entrevistados se enteró de este asesinato y es algo que de alguna manera yo lo llamo como un pequeño sismo que todavía no sabemos cuáles han sido las consecuencias para el país o para el gobierno, pero que vino a sacudir la conciencia de México en lo que está sucediendo en este país. Por ejemplo, Uruapan no es una ciudad que digamos que todo mundo conoce o que todo mundo ha visitado. Es un municipio no muy grande, digamos de mediano, con un alcalde que había figurado solamente por una sola cosa, su valentía de enfrentar al crimen organizado de manera personal y de una manera muy directa y franca. Y esto, al momento de asesinarlo, sacudió las conciencias de muchos mexicanos y logró que este mes un efecto en tanto el tema de inseguridad, que se ha incrementado 6 puntos porcentuales, como el tema de corrupción en el gobierno, que se ha incrementado, así como el tema de la aprobación de la Presidenta de México. Sí, estamos repasando el Estudio Nacional de Opinión Pública del mes de noviembre que produce México Elige cada mes. Es Sergio Zaragoza, el socio director. Vamos a la evaluación de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le fue a la presidenta Sheinbaum en esta última medición, Sergio? Mal, Héctor. En esta medición ha tenido la caída más grande durante todo este primer año de gobierno que ha tenido ella. Es decir, de noviembre a noviembre no había tenido un desplome tan amplio. En este mes cae 5 puntos porcentuales, pasa de 58.4 aprobación a 53.4 aprobación, que es realmente prácticamente casi el 10%, si ponemos en números redondos, de desplome de lo que traía de ella de aprobación el mes pasado. Es decir, 5 puntos porcentuales son muchos para un presidente en México caer en un mes. Sí, y además, bueno, los números varían, pero en la encuesta que veas, la del Financiero, la de Defoe, esta que se presentó de la casa que le gustaba mucho a López porque siempre le iba bien, se me fue el nombre, Consultant, algo. La de Global. Y la de Global Consulting también. Es decir, los números varían, pero la coincidencia la de Global es... cae 20 puntos. Sí, es terrible. La coincidencia es que está cayendo la popularidad de la presidenta de una forma muy significativa por todo esto que está ocurriendo y sobre todo por sus reacciones, ¿no? Es decir, estas cosas no es que hayan pasado de ayer para hoy, toda esta violencia y todo este encarecimiento de precios, en fin, han venido ocurriendo en los últimos años, pero de pronto sus respuestas o sus posturas o sus posicionamientos no le han ayudado a la presidenta, Sergio. Ahora que sí que hay un tema de mal manejo de crisis o de unos manejos de crisis de alguna manera que la gente no esperaría. La primera reacción de echarle la culpa al gobierno de Felipe Calderón en el tema del asesinato de Carlos Manso,
pues de alguna forma nosotros preguntamos quiénes de alguna manera podrían ser los responsables en el caso de Carlos Manzo, y cuando preguntamos en el tema de la guerra del narco iniciada por Calderón, solamente 47.2 dijo que nada tenía que ver eso como responsabilidad en el asesinato de Carlos Manzo. Claro, Contrario con el tema del gobernador de Michoacán, 71% expresó que mucho tiene que ver el gobernador de Michoacán, y presidente de México, 66.7%, que mucho tiene que ver como responsabilidad en este caso. Bueno, pues ahí está. La verdad es que vale mucho. Estaba revisando aquí la presentación completa, más de 90 diapositivas, hablan de todo, hablan de personajes, de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, en fin. Échenle una vista. ¿Dónde podemos ver, Sergio, todo el reporte, el resumen de este Estudio Nacional de Opinión Pública de noviembre? Puede ser consultado en la página web de mexicoelige.com, ahí está toda la encuesta completa, como tú decías, 90 páginas de mucha información, desde lo político hasta lo de uso diario como la inteligencia artificial, sí. que tanto están usando los mexicanos de inteligencia artificial, y cómo creen que los va a afectar. Y también la pueden consultar en nuestras redes sociales, MX Elige, y en Facebook en México Elige. Ok. Oye, hay una interesante para quienes les gusta ver los posicionamientos. Hay una parte del índice de posicionamiento y hay muchos nombres ahí de la vida pública y la gente responde en función a cómo sienten y qué tanto los conocen, a personajes que están todos los días en la escena pública. Vale mucho la pena la encuesta. Échenle una vista. Se hace cada mes. Se puede comparar. Además, pueden revisar cómo le fue este mes en un tema específico y cómo fue el mes pasado. Y entonces está ahí la metodología muy clara. Se puede comparar, se puede confrontar. Eso es lo interesante de este tipo de estudios, porque luego hay muchos que pues no tienen este soporte metodológico, estadístico, y los que somos muy de números y muy de prospecciones y muy de estadística y de probabilidades y tal, nos gustan documentos con este nivel de robustez. Querido Sergio, pues muchas gracias. Seguimos encontrándonos cada mes, ¿no? Para repartir. En diciembre lo van a hacer, supongo también, aunque se acerque ya las posadas, habrá reporte. Habrá reporte a inicios de diciembre, con mucho gusto, y estaremos atentos a tu invitación a tu programa. Estoy encantado de llamarte pronto. Aquí ya tomamos nota. Principios de diciembre, buscar a Sergio Zaragoza y a todo el equipo de México Elige. Te mando un abrazo, querido Sergio. Buenas noches. Fuerte abrazo, buenas noches. Gracias.